hacia adentro. Los informes de Diego Martini en territorio. En el marco del Día de la Memoria en Argentina, bueno, tenemos a nuestro compañero Diego Martini, que está en Buenos Aires justamente para abordar este tema con el filósofo argentino Ricardo Forster. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Muy buenos días. Sí, te escuchamos bien, perfecto. Bueno, perfecto. Estamos en la casa de Ricardo, que ya lo presentaron y ya lo vamos a presentar, en el coqueto barrio de Coglan, acá en Buenos Aires, más hacia zona norte. Y va a ser un día muy movilizante hoy, muy movilizador, con esta marcha que se celebra todos los años, todos los 24, ya desde el año 85 por lo menos que se celebra, recordando la memoria, llamado un día de reflexión. Es un día también feriado, es un feriado inamovible, un día de reflexión y de seguir continuando por la memoria, la verdad, y la justicia. Y este año, todos los años son particulares, pero bueno, los hechos que han sucedido en los últimos días, en las últimas semanas, hacen que este día seguramente también quede marcado en la historia. Y bueno, como decían ustedes, y ahí ya lo vamos a ver en imágenes, vamos a recibir a Ricardo, que nos recibió amablemente en su casa. Ricardo, buen día y gracias por estar con nosotros. ¿Qué significado pensás que tiene hoy este 24 por todos los sucesos que se han dado en Argentina? A ver, cada 24 de marzo es especial. Yo siempre digo que los 24 de marzo resignifican la historia, hacen que el presente vuelva a leer el pasado, vuelva a comprometerse con el pasado modifica el presente y de alguna manera el presente también modifica el pasado. Vos dijiste, el primer 24 de marzo de 1985, imaginémonos ese 1985, se abría el juicio de la Junta, se venía de la CONADEP, se salía de la dictadura, tenía su propia lógica. Otra cosa fueron los 24 de marzo durante la larga década menemista, otra cosa fueron los 24 de marzo con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, otra cosa fueron los 24 de marzo con el gobierno de Macri, y ahora, frente a una experimentación terrible, radicalizada por derecha, que es una mezcla entre ultraneoliberalismo y conservadurismo reaccionario a pleno, con tintes fascistoides, autoritarios, y negacionistas respecto al genocidio y a lo que significó la dictadura cívico-militar en la Argentina, el 24 de marzo adquiere un carácter muy relevante, muy potente. Siempre son movilizaciones multitudinarias, intergeneracionales, interclasistas. Una de las cosas sorprendentes, para decirlo de este modo, del 24 de marzo, es que si bien vos dijiste muy claramente, es una fecha de recuerdo, podría ser una fecha de tristeza también, porque es un parteaguas y es la entrada del 24 de marzo del 76 a una noche terrible de la historia argentina. Y sin embargo, cada 24 de marzo hay algo festivo también. La memoria tiene algo carnavalesco en el sentido más pleno y más potente. Bueno, en Uruguay se sabe muy bien lo que significa el carnaval, no es solamente un lugar para divertirse, sino que también moviliza memorias, tradiciones, espacios colectivos. Y el 24 de marzo en la Argentina es algo muy especial, muy poderoso, y más en este contexto, insisto, en un gobierno cuasi fascistoide, que va arrinconando la vida democrática, que ha roto todas las agencias estatales de protección del bien común, ya no simplemente las que se pueden ocupar de cosas que están lejos de las necesidades de la sociedad. Ha destrozado agencias como la de la protección del fuego, de las catástrofes naturales, ha desarticulado en gran medida la Secretaría de Derechos Humanos, ha rebajado el Ministerio de Educación a ser una secretaría, está destruyendo el universo de la ciencia y la tecnología, desfinancia las universidades públicas, destruyó el salario en general y particularmente lo que los jubilados cobran mensualmente. Entonces, frente a este gobierno que es parte de una alianza de ultraderecha global, que quiere prácticamente acostarse en un gesto amoroso, violatorio con los Estados Unidos de Trump, bueno, el 24 de marzo es un acontecimiento que yo creo que adquiere una dimensión muy potente, muy potente.
Ricardo, hablábamos ahora hace un rato que no viste el mensaje oficial que publicó la Casa Rosada, pero hablábamos un poco y ya interpretabas y ya sabías por dónde iba a ir ese mensaje que lograba un politólogo que ha sido, digamos, en términos modernos, influencer de la derecha, muy cercano al gobierno de Javier Milei, con una visión de cuestionar o plantear esto de la historia completa. ¿Qué se busca con eso? A ver, recordemos que la vicepresidenta Villarroel es una negacionista confesa, una militante del negacionismo, viene de una derecha procesista que siempre ha tenido pequeños núcleos en la Argentina, que en parte parasitó al sector Milei y llegó a la vicepresidencia de la Nación y a ser presidenta de la Cámara de Senadores. Y tiene una visión obviamente negacionista, que viene de lejos. Ya en los años inmediatamente posteriores al final de la dictadura apareció esta lógica vinculada directa o indirectamente también a la famosa teoría de los dos demonios, etcétera, etcétera. Acá hay que decir algo muy concreto. La justicia argentina, en sus pocas acciones virtuosas plenas, ha convertido en cosa juzgada lo que efectivamente fue un dispositivo organizado, pensado para exterminar, para generar el terror en el interior de la sociedad argentina. La dictadura militar construyó una estrategia sistemática, un plan perfectamente organizado, con campos de concentración que después muchos de ellos fueron campos de exterminio, donde se torturó, se violó, se hizo desaparecer personas y también se secuestró y se hizo desaparecer bebés recién nacidos, niños de corta edad. O sea, eso se convirtió en Argentina en cosa juzgada, terrorismo de Estado, es decir, la fuerza completa del Estado puesta a disposición del aniquilamiento del otro. Después la discusión sobre la guerrilla, la violencia política, etcétera, etcétera, es de otro orden, se puede discutir desde muchas perspectivas diferentes, pero no tiene nada que ver con la lógica del negacionismo. Es, de alguna manera, la intención de estas derechas radicalizadas es reescribir hacia atrás también la historia, ¿no? O sea, no simplemente actuar en el presente y modificar radicalmente el presente, las instituciones, la vida democrática, sino también arrasar con algo que yo te diría que es uno de los rasgos más virtuosos de la vida social, política y cultural argentina, que es precisamente el orgullo que nos da haber sido probablemente el único país a nivel global que juzgó plena y absolutamente y con todas las garantías judiciales a los responsables del genocidio. Primero con los juicios a las juntas durante el gobierno de Alfonsín, momento histórico, parteaguas. Después con el retroceso de las leyes de impunidad, después con la eliminación de las leyes de impunidad y los indultos que había generado los indultos menemismo, y la Argentina volvió a juzgar a los genocidas. Videla murió en prisión, eso es un dato extraordinario. Y cada 24 de marzo es un volver a instalar en el presente una memoria colectiva que ya está cerca de cumplir los 50 años. Por eso me parece que hoy también, hoy digamos, las ultraderechas tienen más claro que los progresistas que la disputa es por el sentido común, por el lenguaje, por la memoria y por las articulaciones culturales. Por eso van directamente a romper esos rasgos claves de una tradición democrática. Hoy en la Argentina se juega y se atraviesa el riesgo de un liquidacionismo de esa memoria histórica. De todas maneras hay un antecedente no tan lejano, que fue cuando durante el gobierno de Macri la Corte Suprema quiso instalar el 2x1, que iba a liberar una cantidad de genocidas, y una multitud se movilizó y el gobierno tuvo que retroceder. Yo creo que este 24 de marzo va a ser no solamente multitudinario, sino venimos de las movilizaciones en defensa de los jubilados que han ido creciendo con una represión feroz, la anterior, la primera del miércoles, de hace 2 miércoles,
que lejos de amedrentar generó que el miércoles subsiguiente se sumaran muchos más personas individuales y colectivos también. Y este 24 de marzo para mí también es una suerte de ceremonia democrática. La democracia en la Argentina está en peligro. Entonces es una ceremonia democrática que une como nunca el pasado, los derechos humanos, la memoria y en el presente la defensa de los derechos, que están siendo vulnerados, los derechos de las minorías, de las diversidades sexuales. Este gobierno avanza y avanza y avanza contra los derechos. Por eso 24 de marzo ya es mucho más que una conmemoración de un acontecimiento de hace más de 50 años. Es la puesta en evidencia que hay una parte muy significativa de esta sociedad que sigue pensando en términos de derechos y de democracia. Ricardo, traías a colación ahora lo sucedido en la marcha del otro día con los jubilados. El hecho de utilizar de forma excesiva la fuerza, la violencia, el terror, muestra una debilidad del gobierno de Milei, que además ya venía con esto que sucedió con la criptomoneda también. Sí, yo creo que estamos en un momento de debilidad del gobierno. Hay 3 o 4 temas que eran claves para este gobierno. Uno era la credibilidad, el genio de la economía que aparece siendo un estafador. Credibilidad que se rompe en gran medida a nivel local, pero que también se rompe a nivel internacional. Por otro lado estaba la promesa de dejar que los mercados libremente se expresaran. El dólar está más controlado que nunca, agarrado con 10 manos para que no revienten 1000 pedazos, y este dólar ficticio que tenemos que ha hecho de la Argentina uno de los países más caros del mundo en dólares, también aparece como frente a la sociedad. Uy, ¿qué pasó acá? Otro elemento es la crueldad hacia los jubilados. La represión de hace 2 miércoles pegó muy fuerte en muchos sectores de la sociedad. Entonces tenés, por un lado, la mentira de la inflación controlada. Está claro que la inflación, entre comillas, está controlada. Tenemos probablemente marzo de vuelta esté mal medida en 3 puntos, que para Uruguay sería una inflación gigantesca. Para la Argentina lo es también, pero la complicidad de los medios de comunicación muestran como que este gobierno ha controlado la inflación. En dólares la inflación es gigantesca en la Argentina. Probablemente si el dólar salta, ya está claro que el acuerdo con el fondo implica devaluación, como la quieran llamar, eso rompe también otro de los supuestos contratos de credibilidad del gobierno, que era no controló la inflación. De frente a eso, la represión muestra debilidad en el gobierno, muestra debilidad. Y creo que este 24 de marzo es muy, muy potente en ese sentido también, porque va a mostrar que hay una parte muy significativa de la sociedad que está dispuesta a movilizarse. Lo de los últimos miércoles muestra que se perdió el miedo, porque este gobierno intentó aterrorizar los protocolos de la ministra Burrich, que es un personaje siniestro de la historia política contemporánea argentina, el dejar la calle siempre despejada, el mandar a los cosacos permanentemente, gendarmería, policía federal, policía de la ciudad, armados hasta los dientes, que podría amedrentar. Yo creo que ya ha pasado el momento del miedo. Cuando en una sociedad se pasa el momento del miedo, cuidado, que vienen cosas importantes. Aquella frase de Milei, los buenos son los de azul. Los buenos son los de azul. Que en la Argentina, a ver, para quien tenga memoria, en las canchas de fútbol, en los años 60, 70, se cantaba Policía Federal, la vergüenza nacional. Si hay una institución que no tiene prestigio en la Argentina, en sus múltiples expresiones, porque es tan violenta la Policía Federal como las policías provinciales, la bonaerense, la cordobesa, la santafesina, atravesadas por la corrupción, etcétera, etcétera. O sea, pensar que esta es una sociedad que cree que su policía es un techado de virtud institucional democrática es un error. Por suerte, y esto tiene que ver con la memoria, con la política de derechos humanos, con los juicios a los genocidas, las Fuerzas Armadas me parece que en gran medida aprendieron la lección. Por eso, salvo la gendarmería y la prefectura que están siendo utilizadas para la contención interna, las Fuerzas Armadas miran distante porque el que se quemó con leche una vez, una vaca y llora, ¿no? Entonces, eso también lo
extraordinario de los juicios, que plantea, cuidado, ¿no? Mira que no es gratis, no va a ser gratis tampoco para los represores de hoy, cuando cambie el gobierno, tener que dar cuenta de sus arbitrariedades, de su exceso represivo, ese gendarme que disparó a matar literalmente y que le pegó en la cabeza al fotoperiodista, obviamente va a ser juzgado. Entonces creo que eso también es muy, está bien que suceda, porque es una manera, volviendo al comienzo, de establecer un puente de ida y vuelta entre la memoria, el pasado y el presente. Aprovecho y le doy paso a mi compañero de estudio si quieren consultarle algo a Ricardo. Sí, Diego, Ricardo recién decía que la democracia está en peligro. Bueno, consultarle por qué es que afirma esto. A ver, una de las características de las ultraderechas lo vemos, por ejemplo, en Hungría con el gobierno de Orbán, o lo vemos ahora con Trump en Estados Unidos y claramente con Milei en Argentina, o en su momento con Bolsonaro en Brasil, es ir corriendo los límites, utilizando la pseudo-legalidad o supuestamente moviéndose dentro de lo que sería la vida democrática, van rompiendo la vida democrática, van falseando lo que efectivamente es la Constitución, lo que debería ser el Congreso de la Nación, van gobernando cada vez más con decretos, van liquidando derechos claves. ¿Qué es la vida democrática? Es ese espacio en donde lo diverso, lo diferente, convive. El mileísmo, las ultraderechas, lo que hacen es quebrar la posibilidad de la convivencia, lanzar a la exclusión, a la pérdida de derechos. Es lo que sucede, por ejemplo, ahora en Estados Unidos con los indocumentados o en Europa con los indocumentados. Son parias que son maltratados, que son encarcelados y que son expulsados de la forma más vil, más inhumana. Bueno, eso es ir rompiendo la democracia. En Argentina eso no se puede hacer por ahora porque hay una tradición migratoria histórica en la Argentina. Todos de un modo u otro venimos de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tanto de los países vecinos como del otro lado del Atlántico, de pueblos originarios, de pueblos afroamericanos. O sea, sería una locura, pero sin embargo, como este es un gobierno que imita también, y Trump es el modelo de Milei, ahora a Milei le gustaría introducir una política antimigratoria en la Argentina. Recordamos que durante el gobierno de Néstor Kirchner se desarrolló una política de reconocimiento de los derechos de los extranjeros que vivían sin papeles en Argentina y que se avanzó de una manera muy interesante en la incorporación masiva de quienes han elegido a la Argentina como una tierra para vivir. Y los latinoamericanos y los sudamericanos, que hemos vivido experiencias dictatoriales, sabemos lo que significa tener países de acogida y de hospitalidad. En mi caso, como muchos uruguayos, tuve grandes amigos uruguayos en México. México fue un país extraordinario que acogió a gran parte de los exilios sudamericanos de la década del 70. Entonces este es un gobierno, el de Milei, que es negacionista en términos de memoria histórica, que es arrasador de los derechos, que es antiobrero, antipopular, que no cree en el país. Ahora hay una controversia porque el asesor más próximo a Milei dijo que el problema de Argentina son los argentinos. Eso, por supuesto, lo que puso en evidencia es lo que un psicoanalista diría es lo real de este gobierno. ¿Qué es lo real de este gobierno? Que piensa monstruosamente al país. La Argentina es un objeto en venta, es un mercado, nada más. Es un gobierno construido en un narcisismo absolutamente descentrado. Y este es el peligro. Las extremas derechas, insisto con esto, casi a veces más fuerte y a veces parecía que más solapadamente van rompiendo los modelos de vida de la democracia. Y en ese sentido digo que la democracia está en peligro. Bien, Ricardo, te agradecemos. Te quería hacer una última consulta que sale un poco de esto. ¿Un autor uruguayo que te guste, que hayas leído? Bueno, a ver, en mis años más juveniles, obviamente había dos marcas fuertes en Uruguay, que eran Benedetti y Galeano. Pero a mí en lo personal, el autor
uno de los grandes de verdad de América Latina ha sido Onetti. Esos tres. Bien, Ricardo Forza, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa y bueno, vas a ir a la marcha, ¿no? Y un cuarto Sí. que es argentino, pero que hace muchos años que vive en Uruguay, que fue un viejo amigo, que es José María Domínguez. Claro. Gran escritor, gran escritor, absolutamente atravesado por la vida uruguaya, pero que siempre juega, es un rioplatense completo. Bien, vas a ir a la marcha hoy, Sí, ¿no? por supuesto, Bien. con mi familia. Muchas gracias por recibirnos acá en tu casa y gracias a ustedes, compañeros de ahí. Gracias a ustedes, Diego. Un abrazo a ambos. Abrazo. Gracias. Estás escuchando Nada que perder. en M24. Sentilo nuestro.